encontraron en la ofrenda, acaban de encontrar en la ofrenda 187, 188, unas cajas, que llaman ellos tepetlacali, una caja de piedra, tepetlacali, ofrendas, y adentro venían figuras, pero lo interesante es que son puras mezcalas. Hola amigos, ¿cómo están? Guillermo Cárdenas, otra vez con ustedes en estas pláticas de cafeciño, que me dijo un brasileño, usted no toma café, es un cafeciño, sería como un cafecito. Pues sí, es que el café expreso es así chiquito, un cafeciño. Dijo, qué doraditas las tazas. Le dije, sí, me las regalaron y las aprecio mucho. Se disfruta mucho. En Japón es tan importante la ceremonia del té como el recipiente en el que te tomas el té, como la tetera en la que te lo sirven. O sea, cada instrumento y cada parte de la ceremonia del té es importantísimo. Y una de ellas es la taza. Estas son tacitas que me regalaron y las quiero mucho, por eso me van a ver muy seguido tomando café en ellas, porque para mí es un happy moment el convivir con ellas. Quiero hablar ahora de algo bien interesante. Agárrense porque estas pláticas, híjole, está como la película que vi antenoche, de Disclosure Day, de Steven Spielberg. ¡Wow! No dormí toda la noche. Y al día siguiente le dije a mi señora, ¿sabes qué? No dormí, no pude dormir. Y me dijo ella, yo tampoco. Dije, pues vamos a volverla a ver, porque cuando vuelves a ver una película entiendes unas cosas que no habías entendido, ves cosas que no habías visto, porque la primera vez que ves algo como que estás absorto en el diálogo, en mil cosas, ¿no? Ya la segunda, la tercera vez te fijas en otras cosas. Está impactante, no la dejen de ver. Habla del Disclosure Day, es el día en que se abren los archivos de los extraterrestres y de todas las cosas que estuvieron escondidas durante, pues desde 1947, desde el accidente que hubo en Roswell, más bien dicho, Nuevo México, ¿se acuerdan? Que chocó una nave extraterrestre con un avión militar de la Fuerza Aérea, entonces pues lo investigaron mucho, pero no se las quiero contar, quiero que la vean ustedes y a ver qué opinan. Lo que a mí me llamó la atención es que en la película tocan ciertos temas muy importantes y uno de ellos es el de las experiencias con los animales, por ejemplo, que te topas con un zorro o que te topas con un oso y te quedas así viéndolo y no puedes dejar de verlo y el oso tampoco. Hasta que el animal no voltea y se va, tú como que, ups, ya puedes componerte, vamos a decir, recomponerte y ¿qué pasó? O sea, volver a pensar, pero te topas al animal y se te queda mirando y tú también. Y un amigo me dijo, yo cuando era niño venía un gato y se paraba enfrente de la ventana y me estaba viendo así, hasta que un día lo abdujeron, así, tal cual. Yo dije, ay, abdujeron. ¿Saben lo que es abducir? O sea, que te lleven a una nave nodriza. Pues sí le creo porque es una persona que lo quiero mucho, es un amigo muy fidedigno, que no le interesa inventarte nada, no tiene por qué inventarte nada, porque es como si tu mejor amigo te dice, oye, fíjate lo que me pasó anoche, pues no tienes por qué dudar. Pero qué interesante que se empiezan a dar estas cosas y entre las sincronicidades, ¿se acuerdan de la película de E.T.? Que había Richard Dreyfuss, que estaba haciendo maquetas y dibujando una montaña así que resulta que estaba en Wyoming, una montaña así muy especial, donde se dieron el encuentro del no, perdóname, se llama Close Encounters of the Third Kind, encuentros cercanos del tercer tipo.
encuentro el E.T. es otra payasada. Son de Steven Spielberg también, pero en lo particular, Close Encounters, wow, o sea, es un drama desde la música, en fin. Y para no desviarme del tema, en el Templo Mayor acaban de encontrar en la ofrenda 187, 188, unas cajas, aquí le llaman ellos tepetlacali, una caja de piedra, tepetlacali, ofrendas, y adentro venían figuras con conchas marinas y una serie de piezas de piedra. Todavía no las exponen, todavía no están en exhibición, no están en el Museo del Templo Mayor, las están todavía estudiando y todo eso. Es algo que acaban de sacar. Entonces no son piezas que están en el Museo de Antropología, nadie las conoce. Pero tengo yo desde hace unos años de estar duro y dale, y duro y dale, y duro y dale, con unas piececitas chiquitas de mezcala de México, que dicen que son del siglo I al siglo V, al siglo VIII. Yo no creo que sea eso. Yo, más bien dicho, creo que es el primer milenio antes de Cristo al siglo I antes de Cristo. O sea, 1000, 2000 años antes de lo que los arqueólogos dicen. Solamente están en el río Mezcala, es un afluente del río Balsas, en Guerrero, pasando Tasco, Chilpancingo, ahí por esa zona, por ahí va el río, y los campesinos y la gente de los lugareños se encuentran unas figuritas chiquitas que le llaman mezcalas. Las mezcalas esas sí las puedes encontrar en varios lados. En el Museo de Antropología no tienen, porque son unos pasguatos, porque no le dan valor a una cosa importantísima, pero en París, que es otra cultura, sí hay unas Venus cicládicas del siglo VIII antes de Cristo, siglo IX antes de Cristo, en mármol blanco, muy geométricas, muy primitivas, sin ojos, sin boca, formas así geométricas abstractas, bellísimas. Y esas son las Valdivias, son las piezas más antiguas de la civilización occidental de Europa, parecidas a las que acaban de descubrir ahora en Göbekli Tepe, en Anatolia, más al sur de Anatolia, ahí donde está entre Anatolia y el Éufrates, en el límite entre Turquía y Irán, Irak. Ahí salen estas piezas de Göbekli Tepe que son del Neolítico, como de 12,000 antes de Cristo, y traigo yo esas piezas de mezcala, las traigo muy presentes. Tengo un amigo que lo voy a ver a París cada año y me dijo, ya voy a deshacerme de mi biblioteca porque me estoy quedando ciego. Tiene 97 años. Entonces me dijo, ya no veo. Entonces, ¿para qué la tengo? Si a alguien le sirve, pues, encantado de la vida, pues, al que le sirvan. Y me dijo, llévate un libro de recuerdo. Cada vez que vengas, llévate un libro, así el libro más importante. Me dio pena llevarme el libro de Jiménez, así el grandote, el libro de las plumas de James Reed, o sea, tiene unas cosas, unas maravillas. Me dio pena, pues es su biblioteca, es su orgullo. Ahorita porque el señor ya casi no ve, pero pues no me atreví, pero dije, no te preocupes, me voy a llevar de recuerdo porque la plática estuvo babilónica, me divierto mucho en venir a París a saludarte y a platicar, y él es un gran arqueólogo. Y dije, pero agarro esta, y agarré una pieza random de los 1000 libros que tiene ahí, y donde la voy agarrando, el único libro que existe de las piezas de mezcala. Oh, dije, el libro de mezcala, wow. Toda mi vida lo había querido comprar, pero son libros que se hicieron en 1960, 1970, y se hicieron 200 en todo el mundo. A nadie le interesan, nadie las conoce, pues nunca volvieron a reimprimir la edición. Y me quedé con el libro, es uno de mis tesoros. Y de estar estudiando estas piezas, me ha venido así como que una pasión por las piezas de mezcala random. O sea, ¿por qué mezcala? Pudieras decir, pues, agárrate máscaras teotihuacanas, hermosísimas, piezas olmecas, la maravilla de maravillas, piezas aztecas, toltecas, zapotecas, o sea, hay
muchas piezas impresionantes, pero las más sencillas, las más primitivas, pudiéramos decir las más humildes de todas las piezas precolombinas son las mezcalas. Y traigo yo, así como en la película de Close Encounters, el craving. Fui a París y me encontré una piececita de mezcala allá en el mercado de la Pulga. La agarré yo y la agarré y ¿cuánto es? O sea, todavía ni siquiera preguntaba el precio, ya me la estaba yo echando a la bolsa. O sea, olvídate. En Nueva York me encontré otra piececita de mezcala en venta en Sotheby's, en Nueva York, y dije yo, wow, o sea, las poquitas piezas que están perdidas en todo el planeta, en París, en Nueva York, que son las ciudades más cultas. Entonces las he ido coleccionando y en base a esas piezas chiquitas que tengo allí, pequeñitas, que son mis tesoros, las sobo, las toco, las alucino, me las pongo en la mente y cada vez que me las pongo en la mente siento una paz, siento sensaciones, vibraciones y empecé a hacer esta línea de piezas. Empecé a esculpir yo en barro mis propias mezcalas. Dije, bueno, venga, pues si no hay en el mundo mezcalas, si hay tan poquitas que no salen, y además pues son patrimonio nacional, pertenecen al país, o las piezas de México que se encuentran en México pues son del gobierno, son del INAH, porque es patrimonio cultural, patrimonio nacional. No son monumento nacional, son patrimonio nacional. Luego hablamos de la diferencia entre uno y otro. Pero cuando te las encuentras en París o en Nueva York, dices, ay, no son de nadie, pues son piezas que ya están en el extranjero. Entonces las he podido traer y gracias a estudiar esas piezas pequeñas, primitivas, saqué estas cosas. Y estoy como niño chiquito. Pero yo estaba feliz con mis piezas, con mis mezcalitas. Yo les digo, no le puedo decir mezcalas porque las mezcalas son chiquitas, estas son grandotas, en fin. Yo les puse el nombre de mezcalitas. Porque mezcalitas, pues porque son de la región de Mezcala. Además, el mezcalito, así se le llama al peyote en las enseñanzas de Don Juan. ¿Se acuerdan del libro de Castañeda? De las enseñanzas de Don Juan. Al peyote le llaman mezcalito. Y tiene esas propiedades alucinógenas y todo eso que te comunica con el pasado, con el presente, con el futuro. Entonces es bien importante porque en las ceremonias iniciáticas con peyote se te abre la percepción de la conciencia y puedes entender el pasado y puedes entender cosas que sucedieron y puedes vislumbrar el futuro. Entonces son experiencias fuertes y tanta cosa y tanto estar dándole vueltas a este tema y produje esta pieza. Son piezas hechas vaciadas a la cera perdida. Primero las tengo que hacer en plastilina, más bien dicho en cera, porque estas no fueron de plastilina, las primeras fueron en cera bien dura, ya la plastilina es un poquito más suave, pero las hice en cera roja, tengo los originales de en cera y los mandé fundir, me los hicieron en Puebla, porque en Monterrey no había, en Guadalajara tampoco, que pudieran hacer esta perfección en el vaciado, con esta calidad. La persona que hacía las piezas de Pedro Friedberg, lo conocí yo en Sonamaco, en México, y le dije, oye, ¿me ayudas con esta? Sí, ¿cómo no? Entonces me las hizo y estas piezas cada una está numerada, está firmada, tiene está frapeada, tiene aparte el intaglio de la casa de fundidora, estudio fundidora, más aparte el logotipo de Musellón. O sea, las piezas son piezas únicas porque son obras de arte. Pero yo decía yo, pero ¿por qué tenga tanta urgencia de sacar estas cosas? Pues acaban de sacar en el Templo Mayor, en la ofrenda 187, 188 y 189, unas cajas, unas tepetlacalis enormes, así más grandes que este escritorio, llenas de piezas de piedra y de conchas marinas y tlalocs y eso. ¿Y saben qué son las piezas que están dentro? Del Templo Mayor, de la antigua metrópoli Tenochtitlan, de la época de Moctezuma Ilhuicamina, no Moctezuma Xocoyotzin, el que conoció a Hernán Cortés, no, estamos hablando del tatarabuelo, Moctezuma Ilhuicamina. Acuérdense que es Acamapistle, Huichilihuitl, Chimalpopoca, Ixcoatl, Moctezuma Ilhuicamina. Bien, antes de entrar a la época grande del imperio, él mandó a hacer estos enterramientos, pero lo interesante es que son puras mezcalas de la región de Mezcala.
Qué importante. Antes de ver yo los hallazgos, antes de abrir esas cajas, porque venían en cajas gigantes de piedra, antes de que los arqueólogos les descubrieran, me puse a hacer las piezas estas de imágenes de sueños, piezas de recuerdos oníricos, en fin, y te pones en contacto con la corriente del universo y van fluyendo estas cosas. Entonces, ahora que me dicen, en el Templo Mayor, en el corazón del imperio, en el gran Templo Mayor de Tenochtitlan, encontraron las cajas gigantescas de piedra con ofrendas de mezcala. Pues saqué mis piezas yo, y estas se venden por separado, o sea, cada pieza tiene su precio. No, para que tengan una idea, una pieza de estas anda en 25 pesos. Entonces, no es así, pesos, no dólares, no 25,000 dólares, no, 25,000 pesos, es 1,400, 1,500 dólares. Es bronce. Tienes una idea de lo que pesa, difícilmente puedes cargar esta. Yo creo que una dama no carga esta pieza. Cualquier hombre sí, pero una mujer no, de lo pesado, porque es sólido el bronce, pesadísimo. Si me explico, pesa 25 kilos. Entonces, eso pesan estas maravillas. Tienes que subir el bronce a 1376 grados para que se derrita y vaciarlo a los moldes que saqué de mis ceras para la cera perdida. Entonces, son los mismos procesos precolombinos que hacían los antiguos aztecas y los orfebres mixtecas, que eran los orfebres de los aztecas. Eran las mismas técnicas con que se vaciaba el oro en Colombia, en Costa Rica, en Perú, en Ecuador. Entonces, no hay nada nuevo bajo el sol. Sencillamente, qué importante es ponerte en conexión con la naturaleza y empiezan a fluir y te empiezan a llegar estas cosas. Qué raro que de los 2,000 libros de la colección del General Bergenot de París, agarré la mano, estiré uno nomás por compromiso, porque pues me dices, llévate el que quieras, pues no me voy a llevar el más caro ni el más fino. Dije, agarro el que sea, uno sencillito. ¿Y donde lo agarro? Las mezcalas. El único libro que existe. Le dije, mira, toda mi vida quise tener este libro de mezcalas. Dijo, pues qué bueno, es para ti. La vida te lo estaba guardando a ti. Llévatelo y disfrútalo. He disfrutado eso. Ese libro y la colección de Carlo Gay es las únicas 2 publicaciones que hay de mezcalas serias que existen. Las piezas que coleccionó Carlo Gay, a mí me tocó verla en Nueva York y luego en París. Él hizo la colección y luego la vendió en Sotheby's. Una colección increíble de puras mezcalas, la más grande que existe en el mundo. Desgraciadamente, en lugar de que la comprara un museo y la tuviera toda junta la colección, pues la compraron miles de gentes y, bueno, no miles, cientos de gentes y se desmembró. Qué tristeza, 50 años, 60 años en juntar una colección y en 60 minutos que dura una venta de esas de París o de Christie's o Sotheby's en Nueva York, se desmembran las colecciones, pero pues la gente conoció las mezcalas y abrió los ojos a las mezcalas gracias a esta colección, que de no conocerla nadie, resultó que la vendió en 8 millones de dólares. Las mezcalas, que supuestamente no valía nada. Yo cuando era niño iba a la Lagunilla y tiradas en el piso había mezcalitas, costaban 100 pesos. 100 pesos. De ese tiempo, a lo mejor son 300 pesos de ahorita. Digo, nada. Además de piedra verde, bien bonitas. Pues, muy fuertes. Muy fuertes. Uno de los grandes historiadores, estetas, gente que a mi gusto conoce más de arte, de cultura, el señor Arellano, que era el dueño de Carapan. Un día fui yo con él y le dije, oye, a todo el mundo le vendes cosas menos a mí, y no sé qué. Y tanto le molí que, bueno, abrió su cajón y sacó una piececita. Me dijo, bueno, te vendo esta. Es una mezcalita. Dijo, ay, mira, yo tengo una de estas. ¿Tienes una? Me la arrebató de la mano, la volvió a meter al cajón y dijo, con una tienes, son tan fuertes, son tan antiguas, que con una tienes, no necesitas tener 2. Me quedé así,
como el chinito así, ¿what? Entonces, son piezas misteriosas. Yo los acompaño en esta experiencia. No le tengan miedo. Ya llegó el tiempo. Ya llegó el Disclosure Day. Ya llegó el día en que los satélites encontraron las cámaras secretas abajo de la pirámide de Keops. Ya llegó el día en que se abrieron los archivos de extraterrestres. Ya llegó el día en que empezaron los viajes astrales, en que empezaron las ceremonias a nivel masivo aquí en México. Entonces, ya está el despertar a todo lo que da. Los invito a que se suban a este tren vertiginoso que va más rápido que el tren bala de China, hacia lo desconocido, que no queríamos entrar a lo desconocido porque nos daba miedo. Y la película El extraterrestre le dice a los dos humanos que contacta, no le tengan miedo a lo que no conocen. Entonces yo le repito lo mismo, con mucho cariño, de veras, del fondo de mi ser, no le tengan miedo a lo que no conocen. Al contrario, súbanse al tren y vámonos. Pocos son los elegidos, pocos son los dichosos que se pueden subir al tren. Hay gente que le da miedo, hay gente que no tiene tiempo, hay gente que no le interesa, están muy ocupados, que sigan ocupados en lo suyo, no pasa nada. Pero si tú tienes el tiempo, tienes el valor, voy a utilizar una palabra bien fuerte. Osa subirte al tren. Osa, del verbo osar. Osar es tener una voluntad férrea sobre tu destino. Osa conquistar tu destino. Fulfill your destiny, como le decían a Lucas Skywalker. Fulfill your destiny. Ha sido tan fuerte la experiencia, el experimentar con las mezcalas, que agarré a esta mezcala. Se llama Honorio. Honorio, Arcadio, son nombres de emperadores bizantinos. Entonces, a cada uno de las piezas les pongo esos nombres. La esposa de Justiniano se llamaba Teodora, ¿sí me explico? Entonces, son nombres bien bonitos, muy romanos, pues más que romanos, son, yo diría que bizantinos. Otro es Protasio y otro es Ambrosio. Entonces, patriarcas de la iglesia, emperadores bizantinos fuertes, hieráticos, porque las piezas son estáticas, hieráticas, así como los iconos, los Cristos Pantocrátores. Y agarré yo a Honorio, que fue la primera pieza, y lo llevé en un recorrido del arte, y ahora ya estoy haciendo pinturas en donde Honorio se mete a cuadros y se mete a experiencias y lo decoro como con los elementos de los grandes maestros. Por ejemplo, hay Honorio meets Kandinsky. Entonces está Honorio con piezas como las de Vasily Kandinsky. Honorio meets Mondrian. Honorio, que es el padre del constructivismo. Honorio meets Miró. Honorio meets Dalí. A mí me gusta mucho. Lo tengo en el color sombrío, casi cafés, o en el color con mucho colorido. Y ahí miren las líneas azules del lapislázuli, increíbles. O sea, el verde Nilo, los relojes derritiéndose de la persistencia de la memoria, los elefantes ortogénicos con las patas de jirafas, con los obeliscos. Todas estas piezas que evocan a Dalí están con esta pieza en donde la pieza central es Honorio. Honorio meets Renoir. Fíjense cómo la pieza, el bronce, está saliéndose de la pintura rodeado de un buquete de puras flores. Hay Honorio meets Giotto, Honorio meets Van Gogh, con los girasoles abajo y la noche estrellada. O sea, no existe ese cuadro. O sea, hay uno que es Starry Nights, que es la noche estrellada, que está en el Metropolitan de Nueva York. Hay otro que son los girasoles, que está en el Museo d'Orsay, pero estos son girasoles abajo y noche estrellada arriba. Entonces, son composiciones oníricas, basadas en sueños. Y esta es la nueva línea que estoy sacando ya. Se me hace poco el bronce y ahora ya emigré a la pintura.
Y esta fijación, pues se explotó cuando encontraron las cajas abiertas de los restos aztecas con todas las mezcalas que son los orígenes y las piezas primarias, primigenias, donde los aztecas por alguna razón desconocida escogieron de todas las demás culturas, porque eran dueños de México, pudieron haber puesto máscaras olmecas, piezas teotihuacanas, piezas totonacas. No, agarraron mezcalas, puras mezcalitas, muy parecidas a estas. Cuando vi yo las piezas del hallazgo, quise morir, dije, ¿cómo? Como si las hubiera copiado, pues si las hice antes que descubrieran las cajas. Como si yo las hubiera enterrado hace 500 años en Tenochtitlan. A lo mejor sí. No, no se crean. Claro que no. Sencillamente especulando, ¿no? Jugando.